Hace 8 días estábamos terminando el evento que habíamos participado, Aviva mi Corazón. Y bueno, pues esperamos que el Señor haya avivado nuestro corazón, amén. Que no solamente haya sido como de pronto un susto y después ya todo igual, todo normal. Pero hermanos, siempre necesitamos ir adelante conociendo la palabra y teniendo la actitud de obedecer la palabra de Dios, porque en eso necesitamos crecer. ¿Quién podría decir yo ya no necesito más aprender la palabra? Yo ya no necesito crecer más en Dios. Yo ya he crecido lo suficiente, ya estoy suficientemente conocedor, entendido de la palabra de Dios. Creo que no debemos o no podemos permitir que ese conformismo o esa autosuficiencia llegue a nuestras vidas. Decir que bueno, yo ya no necesito más, ya sé todo, ya sé suficiente, ya he aprendido la Biblia, ya me he leído la Biblia varias veces, ya no necesito más conocer de la palabra de Dios. Necesitamos siempre no solamente el hecho de conocer, sino de obedecer la palabra de Dios. Necesitamos obedecer. Porque yo pienso que muchos teólogos estarán en el infierno. Muchos de pronto estudiosos de la Biblia, pero que fueron fariseos, conocedores de la Biblia, pero no obedecían la Biblia. Entonces el hecho es de que necesitamos siempre tener esa actitud de obedecer la palabra de Dios. Si algo más hay por delante, es oportunidades de obedecer la palabra de Dios. Cierre un momentito sus ojos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra es espíritu y es vida. Te ruego, Señor, que hables a nuestros corazones tu palabra, Señor, que podamos no solamente alimentarnos, porque tu palabra es pan, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Señor, que tu palabra pueda ser verdaderamente espada de dos filos, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hace algunas semanas yo había estado hablando de este tema de ser radical y habíamos hablado de algunos puntos en el tema de ser radical, hablando de algunos ejemplos, y hoy vamos también a topar otros ejemplos de ser radical, es decir, un ejemplo más. Pero quisiera recordar algunas cosas del tema anterior. Radical se refiere a la raíz. Entonces, la palabra radical tiene que ver con una persona que tiene una actitud y unas ideas extremas y poco flexibles. Se habla de alguna persona radical en la política, son personas extremistas y poco flexibles, pero en nuestro contexto cristiano nos referimos, hermanos, a ser firmes, determinados, comprometidos, inflexibles en principios bíblicos. En los principios bíblicos necesitamos ser inflexibles, o sea, firmes, determinantes en los principios bíblicos sobre nuestras vidas, obedientes a la palabra de Dios, soldados de la fe.
obedientes a los estatutos y los mandamientos, los decretos de la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos pensar de que hay personas que no son radicales, aún en las prácticas que están realizando. Por ejemplo, hay deportistas, atletas, futbolistas que son buenos, que dan de pronto una esperanza, pero en cambio no son radicales y se descuidan su régimen de prácticas de entrenamiento, suben de peso, pierden la agilidad y ya no son los mismos. Entonces perdieron su oportunidad por no ser radicales. O sea, tenían condiciones, pero perdieron su oportunidad por no ser radicales. Por descuidarse de pronto fiestas, comida, que de pronto uno podría decir, ¿y la comida será malo? No es malo, pero para un atleta debe tener un régimen estricto de alimentación para no subir de peso o para no ingerir alguna cosa que le es perjudicial. Entonces, de pronto alguien dice, yo voy a estar sujetándome a esas reglas, y entonces se va a una pastelería. Es un buen atleta, un buen ciclista, pero se va a la pastelería y se compra un pastel así de grande ya. Y dice, yo esto me voy a comer solito. Y entonces, bueno, y después se va de fiesta y todo. Y entonces, esa manera se acaba su aspiración. Tal vez muchos pusieron también su esperanza en ese deportista, pero se acaba la ilusión, la aspiración. ¿Por qué? Porque no fue radical, no fue firme, no fue persistente. Y ahora, en lo que tiene que ver con la vida cristiana, muchas personas, habiendo sido de pronto en algún momento comprometidos con Dios, firmes con Dios, y Dios le bendijo y Dios le ayudó a crecer, pero después permite la tibieza y se mezcla con el mundo, ya no son tan radicales como antes, firmes, comprometidos, y ahora ya son más permisivos consigo mismo, hay menos compromiso. Entonces eso trae una situación de flojera, ya no es el mismo, determinado, firme. Por eso desfallece, decae, le faltan fuerzas, le llega cansancio, fatiga. ¿Por qué? Porque no fue radical. Entonces pierde el fuego, pierde el compromiso con Dios, ya no es el mismo. Antes era de pronto intrépido, valiente, ya no es el mismo. Antes predicaba con denuedo, ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Entonces, dejó de ser radical. Vamos a recordar algunas cosas del tema anterior en lo que tenía que ver con ser radicales. Tomamos los ejemplos de los levitas, que cuando Moisés subió al monte, el pueblo se quedó abajo. Estaban en camino a la tierra prometida y entonces el pueblo le convenció a Aarón, aunque no le costó mucho convencerle a Aarón. Fue fácil convencerle a Aarón de que hagan el becerro de oro. Y entonces Aarón mismo dijo, bueno, pues hagan el favor de traerme todo el oro que tengan, zarcillos, todo lo que tengan,
Y eso trajeron. Qué dispuestos que estaban para lo malo. No había que me quieren quitar mi plata, me quieren quitar mi oro. No, estaban dispuestos. Dieron para hacer el becerro de oro. Y entonces cuando hicieron el becerro de oro, ellos dijeron: estos son tus dioses, Israel. Estos dioses te sacaron de la tierra de Egipto. Mire, ese becerro de oro le sacó de la tierra de Egipto. Ese becerro de oro era el Dios de ellos. Y entonces dice que madrugaron para ofrecer holocaustos, sacrificios, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. En una versión dice a jugar, en otra versión dice a regocijarse. El pueblo entonces hacía lo que le placía, le gustaba: comer, beber, jugar, regocijarse. Y entonces ahí Moisés estaba bajando del monte después de haber tenido ese tiempo con Dios. Dios le dio las tablas de la ley. Y entonces cuando oyó eso, entonces él entendió lo que estaba pasando. Pero también Josué, que era un joven que le acompañó a Moisés, oyó Josué el clamor del pueblo y le dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es la voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar, oigo yo. Y cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo. Es radical. Él es un radical. Cogió ese becerro delante de 2 millones de personas, que podía uno levantarse o un grupito de pronto decirle: ¿qué vas a hacer, Moisés? A ver, peleemos. Pero él solo frente a este montón de débiles que por poco se rindieron a los ídolos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice que él hizo polvo y lo esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Ahora sí, beban, váyanse a beber esas aguas. Casi cae todo. Bueno, entonces les mandó a beber las aguas que él echó el polvo de oro de ese becerro. Bueno, entonces Moisés, vemos un hombre radical, ¿sí? Él no permitió para nada la idolatría. ¿Y qué es lo que también sucedió? Es que en Éxodo capítulo 32, versículo 25, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Fíjese, el pueblo estaba desenfrenado en el pecado, desenfrenado en el regocijo delante de los ídolos. Dice que se puso a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada. O sea, les dijo a los levitas, a los hijos de Leví: pongan cada uno sobre su muslo su espada, pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Eran todos los que se quedaron por el ídolo, y los que estaban por Jehová se juntaron con Moisés. Y entonces los hijos de Leví recibieron esa orden: váyanse al campamento, vayan de puerta en puerta y maten a todos esos idólatras,
a esos traidores a Dios, que por poco se vendieron y entregaron. No es que se vendieron por algo, ellos dieron el oro y formaron un ídolo. Y entonces dice que los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al campamento y mataron al que encontraron, a todo ese montón de idólatras. Moisés les dijo a los levitas: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno sea consagrado en su hijo, en su hermano, para que él le dé bendición hoy sobre vosotros. Entonces, aquí los levitas se consagraron. ¿Por qué se consagraron? Porque fueron radicales, determinados y firmes. Se juntaron con Moisés y entonces fueron al campamento, mataron, si fuera hermano, si fuera tío, padre, madre, los mataron porque se quedaron allá en el grupo de los idólatras. Y entonces ahí fue que Dios escogió esta tribu para servirle a Él. ¿Se acuerda que los levitas servían en el templo? ¿Se acuerda que los levitas, siendo una de las 12 tribus de Israel, Dios sacó esa tribu y le dijo: ustedes van a ser mis siervos? Y entonces se quedaron 11 tribus, pero de José vinieron los 2 hijos. Y entonces ahí se completaron nuevamente las 12 tribus de Israel, pero una tribu, la de los levitas, llegó a ser la tribu que servía en el templo. ¿Por qué? Porque se consagraron a Jehová. ¿Cómo? Matando aún sea familiares. No vaya a hacer eso usted, hermano. Pero ahora lo que usted y yo, nosotros necesitamos hacer es matar cualquier amistad, relación familiar que es mala, que son idólatras, que de pronto, habiendo sido cristianos, tal vez fueron cristianos, pero le traicionaron a Dios. Y no fueron radicales, no fueron firmes. Entonces se fueron tras los ídolos. Y hermanos, usted y yo tenemos que ser muerte a ellos. Nada que ver, nada que ver. Entonces, hermanos, ese es un radical, ¿cierto? Moisés fue radical, fue firme, tremendo. También los levitas fueron tremendamente firmes. Ay, mi papá, no, es idólatra, pero ¿qué voy a hacer? La mamá dice: mi hijito es un pecador, hace barbaridades, pero es mi hijito, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo no le voy a recibir? Y es una vergüenza para la casa, para la familia. Hay que ser radicales, hay que ser radicales. Amén. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo de ser radicales que ya vimos: Ezequías. Ezequías creció en un contexto de desobediencia a Dios, era un rey de Judá. Su padre era un idólatra, era un hombre apartado de Dios, el papá de Ezequías. Provocó la ira de Dios. Pero cuando Ezequías llegó a reinar, él se determinó en obedecer a Dios. No solo cuando comenzó a reinar, sino desde antes. Se determinó en obedecer a Dios. Y él hizo un cambio tremendo en Israel. En 2 de Crónicas 29:10 dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Ezequías entonces también fue radical para
obedecer a Dios, someterse a Dios, para que Dios aparte el ardor de su ira, por lo que había venido juicio, porque el pueblo se había apartado. Entonces, Él renovó todo el templo y la vida del pueblo, y Dios le prosperó. ¿Por qué? Porque se determinó en obedecer a Dios. Amén. A veces uno puede decir, es que a mi familia es así, ¿yo cómo voy a cambiar? Si somos cristianos, podemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ya somos una nueva naturaleza. Porque el Señor sí nos ha dado una nueva naturaleza. Amén. Porque si usted y yo no tuviéramos la nueva naturaleza, estuviésemos revolcándonos en el pecado, sin sentir nada. Pero la nueva naturaleza es la que nos hace sentir mal, pecadores, derrotados, amargados, sin vida, como decir, en el fondo, comiendo polvo. Y entonces ahí uno se arrepiente y dice, Dios, perdóname. Y entonces, hermanos, vemos que no podemos nosotros solamente pensar y decir, mi papá era así, mi familia era así, y entonces yo no puedo cambiar. Tenemos la nueva naturaleza. Ahora ya uno puede decir, mi papá es santo, porque está en el cielo. Mi familia es santa, amén, porque son personas que aman a Dios. Entonces, en realidad Dios es el que nos va ayudando. Tal vez no es una transformación así. A veces hay transformaciones que son ¡pah!, de una. Como la luz se aparece en las tinieblas, hay cosas que se transforman en nuestras vidas. Pero hay otras que el Señor permite que vayan así, poco a poco, paso a paso. ¿Para qué? Para que nosotros peleemos la batalla. Porque Él no quiere que nosotros no conozcamos la batalla. El Señor quiere que nosotros conozcamos la batalla. Y por eso le dejó al pueblo de Israel ahí naciones para que ellos puedan aprender la batalla. Entonces, hermanos, hay que pelear la buena batalla de la fe y salir adelante en el nombre del Señor. También habíamos hablado de unos jóvenes que fueron cautivos a Babilonia, a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos eran jóvenes y eran personas que amaban a Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez, Ananías, Dios es misericordioso, Misael, ¿quién como Dios? Azarías, el Señor es mi ayuda. Ahora, ellos al llegar a Babilonia tenían la oportunidad bien de ser radicales y mantenerse firmes en el amor a Dios, o dejarse ganar por las circunstancias que les rodeaban. ¿Qué es lo que sucedió? Les cambiaron de nombre, pero sin embargo ellos se mantuvieron con su corazón para Dios. Y recuerden que el rey Nabucodonosor hizo una estatua y les ordenó que se postren a esa estatua, y ellos lo que hicieron es justamente mantenerse parados. No se postraron delante de la estatua. Y entonces Nabucodonosor se enojó terriblemente y les mandó a llamar. Les dice, les voy a dar una oportunidad más. Van a escuchar nuevamente el sonido del tamboril, de las trompetas y esos instrumentos, y entonces ustedes se van a postrar. Rey, tú sabes, nosotros amamos a Dios. Y si es que Él nos salva, amén. Si es que no nos salva, amén. Pero que conozcas, Rey, que no vamos a honrar tu estatua. No nos vamos a postrar delante de tu estatua. Entonces, cuando sucedió eso, pues ellos no se postraron, y Nabucodonosor, muy enojado,
mandó a poner como 7 veces más fuerte el horno, y entonces echaron ahí a los jóvenes y ellos no se quemaron. Amén. Porque Dios tiene el poder sobre la naturaleza. Amén. Entonces, hermanos, en cambio hay personas, uy, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar ahí? Ahí ellos me van a hablar, mi jefe me va a hablar. ¿Qué le voy a decir que soy cristiano si mi primo se va a enojar? Ay, Dios mío, qué cristianismo tan barato, tan barato. Pablo, otro ejemplo. Pablo era un destacado religioso judío y tenía cualidades tremendas para ser uno de los principales. Y entonces ese nivel que tenía de compromiso con su religión le llevó a cuando ya Jesucristo partió al cielo y la gente comenzó a escuchar la palabra de Dios a través de los apóstoles. ¿Qué es lo que pasó? Que él, con ese celo religioso que él tenía, comenzó a perseguir la iglesia. Pero él se convirtió al Señor y le sirvió al Señor con el mismo celo y pasión que tenía antes en su religiosidad, ahora conociendo la verdad. Y él es el que dice, ustedes saben en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios, amén. No es religión, sino poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pablo estaba determinado por Dios y entonces él pasó muchas aflicciones y pruebas de parte de los judíos, de parte de sus propios amigos de antes, pero él se mantuvo radical. Y él dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Se determinó, fue radical en la obediencia al Señor, en el amor al Señor. Y él dice en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo, o mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la palabra de Dios, de la gracia de Dios. Según la historia, esto ya no está escrito en la Biblia, se cuenta de que la iglesia de Roma era perseguida y él llegó a prisión y fue decapitado fuera de las puertas de la ciudad en la vía de Ostia, en Roma. Dicen que ahí hay un arco todavía que es testimonio de la muerte de Pablo. Y entonces vemos que los que fueron radicales fueron instrumentos en las manos de Dios. Y necesitamos también aprender a ser radicales para poder ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Vamos a ver Segunda de Reyes 21. Se trata de Josías. Ahora es Josías. En Segunda de Reyes 21 habla la palabra primeramente de Amón, que era el papá de Josías, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvió a los ídolos y los adoró. El papá de Josías es otro caso. El rey anterior era Ezequías. Ahora estamos en Josías. Segunda de Reyes 21. Entonces el papá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvió a los Baales, a los ídolos, y los adoró.
y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Ahora, Segunda de Reyes, del capítulo 22. Josías comenzó a reinar cuando era de 8 años. Tal vez uno podría decir, ¿qué va a ser un niño de 8 años? En verdad que un niño de 8 años es de pronto bastante desconocedor para dirigir un reino, pero tenía una mamá que le ayudó. Su madre fue Jedida. Dice el versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fijémonos, hermanos, hermanas, el padre hizo lo malo, la mamá hizo lo recto y ayudó a su hijo Josías para que también haga lo recto. A veces pueden suceder estos casos. Y a los 18 años, en el versículo 3, Segunda de Reyes 22, dice que envió el rey dinero para que entreguen a los que hagan la obra de Jehová, que estaban haciendo la reparación de la casa de Jehová. Recuerden que cuando el padre estaba sirviendo a los ídolos, entonces todo lo abandonaron y todo se destruyó. Entonces estaban haciendo la reparación, reparando las grietas de la casa. Y entonces en el versículo 8 dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y entonces Safán, que era el escriba, declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos y dio orden al sacerdote Hilcías: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Dice que fueron entonces a la profetisa Hulda, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí, es decir, al rey Josías, así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que han leído al rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira. Mas, aquí dice esa profetisa, dice: mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y dice en el capítulo 23 del versículo 2: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó ese pacto. Fijémonos, 8 años comenzó a reinar. A los 18 envió
a hacer ese mantenimiento de la casa de Jehová y ahí encuentran el libro. Y entonces él escucha lo que estaba en el libro y él rasga sus vestidos. ¿Qué significa eso? Le duele. No puede él quedarse conforme y tranquilo. Es como quebrar el corazón eso. Rasgar los vestidos, y que eran vestidos reales. Y él rasgó esos vestidos en señal de duelo, en señal de dolor por lo que había sucedido con los antepasados que sirvieron a los ídolos. Y entonces él envía también a que una profetisa, los que estaban de pronto como sacerdotes o profetas, oren, intercedan y le den una palabra. Y entonces ahí es que esta profetisa le dice, sí, es que va a venir todo ese juicio sobre esta casa, pero dice, al rey de Judá que les ha enviado para que pregunten, le digan esto: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído. Entonces aquí vemos que el rey subió con la gente, con el pueblo, e hizo un pacto de ser fiel a Dios. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, era como en el lugar más notorio o principal, junto a la columna. Entonces dice aquí que hizo pacto delante de todos, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma. Tal vez alguien dice, yo soy muy joven para servir a Dios. O alguno dice, yo soy muy viejo para servir a Dios. En realidad es mejor ser joven, pero también un viejo no puede decir, yo no tengo nada para servir a Dios. Si Dios le da vida, hermano, usted tiene capacidad para servir a Dios. Una viejita de 80 años decía, yo no entiendo por qué los jóvenes no hacen nada. Yo en cambio estoy sirviéndole al Señor y yo tengo 80 células y ahorita me voy a mi reunión de discipulado. Hermanos, una mayorcita. Y bueno, entonces, hermanos, nosotros, sea joven o sea mayor, tenemos la capacidad para servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Tenemos el favor para poder hacer algo para la obra de Dios. Y entonces vemos la vida de Josías, que era determinado, y entonces hizo pacto para servir y amar a Dios, obedecer sus mandamientos con todo el corazón y con todo el alma. Y por eso Dios le utilizó para hacer cambios en la nación. Cuando hay alguno determinado, hay cambios, hay cambios, hay cambios, hay reformas. Tal vez dice, mi casa no ha cambiado nada. Entonces primero usted tiene que cambiar. Mi familia no ha cambiado nada. Mi mujer no ha cambiado nada. Usted primero tiene que cambiar. Tiene que arrepentirse. Tiene que hacer una oración y decirle a Dios, Dios, yo quiero ser radical. Yo quiero ser el primero en amarte a ti con todo el corazón, con todo el alma. Y hermanos, entonces Dios va a hacer cambios. Cuando Josías hizo esa determinación, entonces ahí fue que hubieron cambios. En lo que estamos leyendo, el capítulo 23, el versículo 4, dice que mandó el rey que sacaran del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal
Entonces va a haber cambios, ¿cierto? Va a haber cambios. Primero en las cosas que se ven, se bajan los ídolos, se quitan los ídolos, que saquen del templo de Jehová los utensilios que habían sido hechos para Baal y para Acera, y todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Quitó a los sacerdotes idólatras, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Mire, todo eso había, y estaban apartados, lejos de Dios. Pero Él hizo sacar todo eso del templo, hasta el templo llegó todo eso. Y dice que quemó en el valle Cedrón y la convirtió en polvo, a la imagen de Acera, o sea, es la imagen de ese ídolo. Derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. O sea, ahí preparaban templos para el ídolo. Y dice él que profanó a Tofet, es decir, que él se fue y arrasó con todo eso que tenía la adoración a los ídolos, para que ninguno pase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Era un ídolo de los pueblos, de los vecinos, y ellos mismos habían tomado esos ídolos. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. A veces nosotros no quitamos algo que es valioso. Decimos, esto no puedo quemar porque es histórico. Esto tiene un valor colonial. Es hecho en la colonia, y si yo le vendo me dan buena cantidad de plata. Entonces no puedo desprenderme de esto. Entonces no se desprende, se queda con todo eso, pero lo que está teniendo es un ídolo que le ata, un ídolo que le impide la bendición. Pero vemos aquí cómo hizo Josías, que aún a esos caballos de los reyes de Judá habían dedicado al sol, eso también los quitó. Quemó al fuego los carros del sol. Derribó además del rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová. Bueno, entonces en realidad la idolatría había entrado profundamente en el pueblo, y aún hasta en el templo de Dios, del Dios vivo, porque se apartaron, se endurecieron, adoraron a los ídolos y perdieron el entendimiento y se fueron tras los ídolos, dejándole al Dios vivo. Entonces el versículo 14 dice: quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera. Fijémonos, un hombre radical, ¿sí? ¿Cómo hizo? Arrasó todo eso que no era de Dios. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Es un radical, ¿cierto? Vemos cómo él arrasó con todo eso que había sido dedicado a los ídolos, pero también habían los sacerdotes de los ídolos que quemaban en los lugares altos. Ellos también los mató. Y comenzó a hacer otros cambios. Ahora restauró la fiesta de la Pascua, es decir, no había ni culto, no había ni celebraciones, no había, se acabó la alegría en el templo, porque la alegría fue convertida en libertinaje tras los ídolos. Libertinaje, como en una parte dice, la prostitución idolátrica. Entonces, todo esto, hermanos, nos hace ver que Josías era radical, y hoy está haciendo restauraciones también para el culto.
Entonces celebra la Pascua. Barrió Josías con los encantadores y adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá. Vemos que barrió Josías, o sea, es una palabra fuerte esto de barrió, me cogió y arrasó con todo eso. Y en el versículo 25 dice, no hubo rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él hubo otro igual. Este es, se podría decir, la frase final que de pronto podrían poner en el epitafio de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Pero una cosa es notoria en la vida de Josías, que de pronto no fue algo tan favorable. Era un hombre radical, pero cometió un error, parece tan ingenuo. Y en 2 de Crónicas, capítulo 35, el versículo 20, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, 2 de Crónicas 35, 20, después de todas estas cosas, o sea, de haber arrasado con los ídolos, restaurado las fiestas y los cultos a Dios, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Fíjese, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió las palabras de Necao. Vemos que Necao, rey de Egipto, fue a hacer guerra a Carquemis, pero no vino a hacerle guerra a él, a Josías. De gana se metió en esa guerra. Este hombre tan radical y tan bendecido y un instrumento de tanta bendición, pero aquí está haciendo algo que le costó la vida. Y Josías no se retiró de esa guerra que no le correspondía, que no tenía que meterse, y aún Necao, el rey de Egipto, le dice, no te metas a esta guerra porque yo no vengo contra ti, Dios está conmigo y yo estoy para otra guerra, no participes de esta guerra. Y entonces Josías no se retiró y se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Y los flecheros, estoy en 2 de Crónicas 35, dice que los flecheros, el 35-23, los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quítenme de aquí porque estoy herido gravemente. Y lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Lo importante de él es que en los tiempos que él fue rey y estaba restaurando la adoración a Dios, él fue radical, fue muy radical. Y recordemos ese versículo de 2 de Crónicas 23:3 que dice, poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, y con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y el versículo 25 que dice, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová
de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ser radicales. Sí, vemos que en su vida fue radical y al final esta ingenuidad, esta situación, a veces uno podría de pronto ver personas que han sido muy radicales, muy firmes con Dios y de pronto cometen un error que tal vez les cuesta la muerte, como aquí. Y hermanos, pero lo que resalta en él no es que él murió, digamos así, delante de los ídolos. No. Él murió por esa situación de que se metió en una batalla que no le correspondía. De gana, tal vez él dijo, los de Megido son mis amigos, voy a ayudarles. Y entonces los de Carquemis, perdón, son mis amigos, voy a acompañarles. Y entonces él se metió en una batalla que no le correspondía y ahí murió. Bueno, lo importante, hermanos, es que ser radicales es necesario para nosotros poder ser bendición para nuestra familia, para nuestra nación. Nosotros, siendo radicales, podemos nosotros también ser instrumentos de un cambio. De lo contrario, si nosotros mismos no experimentamos cambios, ¿cómo podemos llevar cambios a nuestra vida, a nuestra familia? Entonces, no podemos nosotros señalar a otros, ¿no? Tú no cambias. Nosotros tenemos que ser radicales. Póngase de pie. Padre Celestial, venimos delante de ti, tal como somos, Señor, tú nos conoces, a veces radicales, a veces débiles, a veces firmes y a veces condescendientes, a veces determinados, pero otras veces débiles. Señor, ayúdanos a aprender a ser radicales. Enséñanos a ser radicales. Tú quieres, Señor, un pueblo radical, un pueblo valiente, un pueblo firme, un pueblo determinado por ti, Señor. No podremos hacer nada significativo, hacer nada útil sin que seamos radicales. Señor, oramos, Señor, para que podamos nosotros crecer, entregar más de nosotros mismos. Tal vez, Señor, ha habido áreas en que nos hemos permitido cosas o hemos permitido cosas en nuestro hogar, cosas que te ofenden. Señor, perdónanos por haber sido condescendientes con nosotros mismos. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser determinados, a poder ser radicales, a poder desechar el pecado, los ídolos, en el nombre de Jesús. Poder decidirnos amarte a ti con todo el corazón y con todo el alma. Tomar, Señor, esas decisiones firmes en ti, para que no seamos penumbras, sino que seamos luz, para que no seamos frágiles y débiles, que no influencian en nada, sino que podamos ser determinados y radicales, que influencian, que son instrumentos de cambio.
primeramente en nosotros mismos, a donde que puedo trabajar y decidir y determinar en mi propia conducta, vida, pensamientos, Señor, también en mi familia. Ayúdanos a ser radicales en el nombre de Jesús. Señor, oramos, Señor amado, que tú nos ayudes, que nos perdones toda debilidad, toda actitud frágil, débil, condescendiente. Nos hemos permitido cosas, hemos sido ligeros, nos hemos permitido pecados. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser radicales. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Manténgase en esa actitud de oración. Ore a Dios, tal vez el Señor le recuerda y le pone adelante alguna cosa en la que usted de pronto no ha sido radical. Ore al Señor, tal vez nos toca arrepentirnos, nos toca humillarnos delante de Dios, nos toca, así como Josías, rasgar nuestros vestidos, rasgar el corazón, descubrir el corazón, lo que hay adentro. Arrepentirnos porque de pronto ha habido cosas que han venido en contra. Ha habido situaciones difíciles a las que he tenido que afrontar. Dios puede estar hablando para que podamos tomar esas determinaciones y volvernos radicales para Dios.